lesbiana. Ella, bueno, también es miembro del Partido Radical, ¿cierto? Directora de Fundación Igual. No, Liberal. Partido Liberal. Hay una diferencia. El lapsus mío que cada uno verá como. ¿Ya? Me perdí que era directora de Fundación Iguales, ¿cierto? Y también autora del libro Crónicas de una infiltrada, ¿cierto? ¿Se me queda algo en el tintero? No, creo que eso es lo principal. ¿Cierto? Ella, bueno, accedió a conversar con nosotros, así que bienvenida, Alesia. Y, bueno, nuestra Constanza Buguñá, médico psiquiatra, psicoanalista, analista de niños y adolescentes, artista plástica también, ¿cierto? Y la idea es que, bueno, se dé una conversación entre Alesia y Constanza, lo más abierta posible, y que también la idea es que todos nosotros podamos participar. O sea, invitarlos también a ustedes a participar en este conversatorio y que juntos hagamos un diálogo para entender, para conocer, en un contexto de una sociedad, de un mundo que está en constante evolución. Por ende estos temas también son importantes empezar a pensar. Bueno, creo que ellas son mucho más importantes que lo que pueda seguir hablando yo, así que las dejo con Alesia y con... Sí, porque si no se va a escuchar. Yo como dueña de casa voy a partir diciendo que nosotros nos comunicamos por Skype hace unos días atrás para poder conocernos un poco y tal vez quería partir como preguntándote lo que te pregunté cuando hablamos y es ¿por qué tú estás aquí? ¿Por qué te interesó venir a esta invitación y conversáramos un rato? Bueno, en realidad siempre busqué con una buena conversación, me sumo. Pero lo que siempre me ha llevado a espacios como este es tratar de compartir un poco sobre mi historia, sobre qué es ser trans para que la gente pueda entender, porque es una realidad poco conocida, muy estereotipada y sobre la cual hay muchos prejuicios, muchas veces basados en nada. Así que con la mayor voluntad para conversar abiertamente y sin tabúes. Bueno, yo lo que dije yo, escuchamos, no, lo tuyo no se puede, lo tuyo. Connie, parece que hay que una simplificación más de frente. Más de frente. ¿Así? ¿Ahí o No, no? un poco. Ahí, casi pegado. Ahí. Más cerca. Bien cerca, no, casi pegado. Ya no creo que me está Que veamos si el otro funciona. Préstamelo, sea. Para poder cambiarle. Y ustedes se escucharían. Ya. Bueno, yo por mi parte quiero contarles que aquí me invitaron un grupo de candidatos de la asociación y creo que es súper importante lo que decían de que los psicoanalistas nos mezclemos en la sociedad y vamos a abrir temas que son a veces mirados como muy, por un lado muy contingentes y no posibles de pensar analíticamente y por otro lado en el grupo de nosotros como algo muy técnico, muy teórico y me parecía bien como poder establecer un diálogo y poder conocer la realidad de alguien que es de carne y hueso, que nos puede enseñar un poco cómo vivir la vida en ese vértice, sin prejuicio y sin rótulo, que creo que también es un problema en esto de la transexualidad, ¿no? Como que al ser algo muy desconocido y a veces que produce mucho rechazo, no se habla las personas a tratar de entender qué es esta experiencia, ¿no? Entonces, la Alesia me dijo que había una entrevista en la revista ¿Qué pasa? Hace unos años atrás, entonces yo me enteraba un poco me enteré ahí un poco de tu vida, pero a lo mejor los demás no, entonces tal vez nos podrías contar cuáles son como los hitos en esto de haber transitado a ser una mujer y estar hoy día como posicionada en una especie como de estado de felicidad, decías tú en la entrevista. Bueno, yo lo que siempre parto contando es que una forma de hacer parto le pregunta quién soy. Y que es una pregunta que muchos le suena como parte de un curso de filosofía, pero para la mayor parte de las personas que no encajamos mucho en lo que esperan nosotros, es una pregunta que nos acompaña de siempre. Yo en mi temprana infancia, bueno, me pusieron el nombre de Alejandro, me compraron juguetes, autitos, pelotas, todo lo que normalmente se paga con sus hijos. Sin embargo, yo me ponía ropa de mamá y me maquillaba. ¿Por qué lo hacía? No tengo ni idea. Simplemente lo hacía
y eran parte de cómo me expresaba. Sin embargo, de una forma, no sé con qué palabras ni cómo habrá sido, dejé de hacerlo. Asumo que, independientemente de pueden tener razones, a los 4 o 5 años puedes entender el rostro de tus padres y sabes que deben dejar de hacer algo que ellos no quieren que hagas. Me recuerdo a los 7 o 8 años jugando la pelota, peleando con otros niños, siendo parte del grupo de niños en el colegio y regresando a mi casa para ser una niña con los demás. Me recuerdo a los 14, 15 años, coloreando, carreteando, bueno, estudiando en el colegio, jugando fútbol y comprando esas meninas que iba a mi casa escondidas y después de un tiempo le tiraba por miedo de que se den cuenta, por vergüenza y por culpa. Después creo que entré en un periodo de negación en el cual me enfoqué exclusivamente de forma trabajólica a avanzar en mi carrera, tal vez tratando de ganar aceptación por ese lado, como para compensar esa otra parte que no aceptaba. Hasta que llegó un punto en que yo tenía todo lo que algún hombre de 35 años promedio podía aspirar a esa edad, o lo que quería la sociedad al menos. Yo tenía un buen trabajo, una carrera profesional que se perfilaba muy bien en crecimiento, un buen sueldo, yo tenía una casa, una esposa, amigos, familia. Sin embargo, sentí un enorme vacío, no sabía qué hacer. Y llegó el punto en que lo reconocí. Yo soy transgénero. Y una vez que lo dices, se hace realidad. Ya no hay como marcha atrás. Ya lo dices y no puedes negártelo más. Y ahí fue que empezó un proceso de cambio. Empecé a ir primero partí lleno de psicólogo, después empecé a ir a clase de baile, a clase de maquillaje, a un audiólogo, empecé a conocer gente trans y fue un proceso como para ir superando todos los miedos y trabas que tenía. ¿Una señora hacer más diálogo o sigo? Quiero preguntar. Yo me parece súper interesante que algo que va, por ejemplo, yo no tuve, no me pasó eso, yo nací mujer, siempre, nunca me lo pregunté, nunca me pregunté si yo era mujer o no, era un hecho la causa. Entonces, me parece interesante plantearte ¿qué te hacía pensar que tú eras una mujer? Porque está la ropa, está el maquillaje que es asociado a lo femenino, pero supongo que hay un proceso interno muy temprano, porque tú dices que tú eras una niña, chica, y tú te sentías una niña, no un niño, y que en el contexto determinaba cómo tú tenías que ser, y tú sentías esta incoherencia enorme. Entonces, ¿qué es tú como qué fue para ti sentirte mujer desde chica? Sí, es algo realmente difícil de definir. O sea, yo creo que es un tema, yo lo interpreto como pertenencia. O sea, siendo Alessia me siento en casa. Me siento que me expreso de una forma que me resulta auténtica y la gente me entiende. De alguna forma, de repente yo veía a la otra niña y sentía que me sentiría mejor ahí, siendo parte de ellas, que su expresión era natural. No sé realmente a esa edad cómo lo entendía. Pero de alguna forma veía mi entorno y sentía que yo era parte de ese grupo y no del grupo que me pedían que fuera. Yo asumo que por ahí va, porque claro, no hay un entendimiento de curado racional a esa edad. Sin embargo, yo sentía eso, ¿no? ¿Y tú qué piensas de, porque uno podría pensar, como todo desde el punto de vista psicoanalítico, todos los escritos respecto del tratamiento de personas que van a transitar hacia uno u otro género, hablan de la importancia de la coherencia entre el ser más genuino tuyo, que era ser mujer, y la coherencia externa. Pero ese a veces es un tránsito que es muy precipitado, que a veces es muy peligroso, en el sentido de psíquicamente hablando, digamos, como de las personas, poner ahí algo que tiene que ser elaborado mucho más. Entonces, ¿cuál crees tú que es el lugar que tiene, o cuál importante para ti ha sido la coherencia externa en relación a tu ser interno? Y tú dijiste, no hay vuelta atrás, y hubo un momento en que yo dije, esto es lo que soy, y vino como el desafío, ¿no es cierto?, como el transformarte, pero ¿cómo ves eso? Sí, es difícil entender de dónde viene este querer tener una experiencia. Yo asumo que es porque como personas clasificamos y entendemos el mundo a partir de muchas veces como de lo que vemos.
de la apariencia que tiene la gente, puede interpretar si alguien es hombre, mujer, profesional, estudiante, rockero, diferentes expresiones que podemos tener para entender a la gente, su personalidad y quién es finalmente. Sin embargo, claro, yo puedo, no sé, conforme mi apariencia, estoy haciendo más femenina, me sentía más cómoda. Si eso se relacionaba a una percepción meramente interna o en algo social, me cuesta trazar la línea. Porque algo que sí me pasó es que yo cuando empecé a transitar, mi plan era operarme este alma. Era casi irreconocible, desaparecer y que nadie supiera quién era yo, para que nadie supiera que yo era trans, sino poder vivir como una chica más y tranquila. Yo asociaba ser trans a un estigma que me iba a acechar toda mi vida. Conforme fui transitando, fui perdiendo ese miedo y al final, si bien mi apariencia ha cambiado bastante, mis cambios físicos no han sido tanto ni quirúrgicos ni tanta cosa, digamos, respecto a todo lo que yo pensaba hacer inicialmente. No obstante, el tener una apariencia que la gente entienda y que pueda ver imaginariedades sí fue muy importante. Fíjense si quieres, sigamos con lo que estaba contando. Entonces, reconocí que era trans y empecé un proceso a superar ciertos miedos. Entonces me metí a clase de baile porque de alguna forma sentía que eran como pequeños pasos superando cosas que yo prohibía. Yo prohibía todo lo que era femenino porque yo lo rechazaba completamente, tanto lo que fuera gay, trans, femenino, porque yo tenía que mostrar que yo era esta persona que pretendía ser. Entonces fui un tipo homófobo durante mucho tiempo. Si hubiera tenido un concepto de que era trans, hubiera sido una persona transfóbica también, porque era rechazar eso que no me quería volver y de paso me frustraba mucho. Hubiera otra gente haciendo lo que yo no prohibía. Y así empecé a hacer pequeñas cosas. En la medida que se maquillaba que ella como Alesia, empecé a conversar con personas trans y conocer un poco sobre otras experiencias. Y empecé a salir del closet con amigos, con familia, y dejé para el final del trabajo. Y al final, el 3 de julio de 2017, le conté a toda la gente de la oficina que soy trans, y fue una presentación, bueno, algo podría ser recibido, pero sí es más horizontal y es un poco más estructurado, unas 60 personas, y terminaron recibiéndome entre aplausos y abrazos. Y ese fue mi último día como Alejandro, y el día siguiente como Alicia de trabajo. ¿Tú no te esperabas? Sí. ¿Tú no te esperabas esa recepción? O sea, yo leí en la entrevista que tú pensabas que ahí te quedabas sin pega, y que la gente te iba a rechazar, y no pasó eso. Entonces, ¿cómo entendiste eso? ¿Tú, es que estamos mucho menos caminadores? ¿Qué piensas de eso? Sí, no lo sé exactamente. Yo creo que, o sea, cuando yo empecé a transitar, y yo le contaba a mis amigos que empecé a hacer cosas en el trabajo y que trabajo en Ecosud, casi me da el pésame. La verdad, como que no sonaba una empresa que fuera el líder de integración, diversidad, sino por el contrario, una empresa de perfil conservador. Yo no conocía siempre una persona ahí en el trabajo. Pero en algún momento me decidí que tenía que enfrentarlo porque irme a Canadá, que era mi plan B, directamente sin enfrentar el trabajo, era aceptar ese rechazo. Era como reconocer que me van a rechazar, así que tengo que irme sin haberlo siquiera intentado. Y tenía que intentarlo, no podía vivir con esa carga encima. Y finalmente, bueno, antes de llegar ese día, en el fondo lo fui contando a mi gerencia, a Recursos Humanos, y después estructurando todo un plan para poder contarle ese día de forma estructurada a la gente de la oficina. Así que yo ya sabía en ese momento que era difícil que me echaran porque tenía todo el respaldo de la gerencia. Eso me da un poco más de seguridad. Pero aún así las cosas pueden ser muy incómodas, sin embargo no lo fueron. La recepción fue amable y los días siguientes fueron bastante extraños, igual que un proceso de adaptación de varias semanas hasta que las cosas fueron encajando y se fuera haciendo parte del paisaje, digamos. Pero fue un proceso amable, de verdad que no hubo mayor resistencia, hubo muchísimo, por supuesto, mucho, no sé qué habría comentado todo el mundo, pero al menos directamente conmigo no hubo problema. ¿Y cómo surge esto de Alesia? Porque ese día tú sales como públicamente tu pega transexual. ¿Cómo surge Alesia y qué pasó con Alejandro?
Claro, pero Alesia como nombre surge porque cuando tienes 35 años y buscas nombre, todos los nombres te suenan a alguien más. Entonces Paula, la amiga de acá, Andrea, la de acá, esta otra, todos me suenan a alguien más. Entonces con mi nombre Alejandro busqué algo parecido, pero también lo que se parecía me sonaba como un nombre medio extraño, atípico, que parecía y que sonaba bonito. De verdad me lo recomendó mi esposa en ese momento, un momento bastante emotivo. Y sí, o sea, el trans. Hola. Se aportó. Hola. 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 O sea, el tránsito de alguna forma es despedirte de una persona que fuiste y empezar a hacer otra. Hay todo un proceso de duelo respecto, bueno, al menos para quienes transitamos de adultas y después de haber vivido un rol diferente. Para mí hubo un proceso de duelo realmente. Tenía que despedirme de esa persona que fui, cerrar ese proceso y comenzar un camino completamente distinto. Yo creo en el fondo lo que hacía era despedirme de todo un camino que me llevaba a ser de repente padre, abuelo y una línea de vida completamente distinta a la que estoy ahora. Y esa vida que no viví, como que llevaba siempre cierta nostalgia, cierta pena, y era como matar a... Yo en una época decía que era como matar a Harry Potter, no sé. Era como el protagonista de la historia y lo estaba matando para ver poder vivir yo. Y al final fue, bueno, lo que eran un par de cartas, que fue lo que me recomendó mi psicólogo en ese momento, y lo dieron un tiempo y bueno, y seguí adelante mejor. De alguna forma, si bien siempre digo que Alejandro me ayudó a sobrevivir, al final, esta soy yo, ¿no? Yo pensaba que Alejandro fue como una parte tuya que tú desarrollaste una carrera y digamos, tuviste como una carrera exitosa, hiciste buenos lazos en ese lugar, te parecía como tan amenazante en el momento de salir con esta suerte de formación. Entonces, pensaba si ahora que estás en esta otra parte de tu vida, ¿qué sientes tú que has florecido? ¿Con quién has conectado? Yo leía tu currículum y tienes una suerte como de gran importancia en el movimiento trans, en comunicar todo lo que se puede para que la gente pueda salir de su condición oculta y pegarse como sujeto, en fin. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cómo tu pega ahora? ¿Sigues haciendo lo mismo? En fin, cuéntame un poco. Bueno, yo durante el día sigo trabajando en mi trabajo en la oficina. Es en las noches como superior de que todo mi labor aquí mismo. Y sí, bueno, hay muchas cosas que han cambiado. Yo era una persona fría y distante. Ahora soy una persona muy cercana, muy de pie. Yo asumo que guardar la distancia para que la gente no sepa de mí, porque mostrar mucho de mí es exponerme. Soy una persona muy tímida. Y loca había estado exponiendo a mucha gente, menos contando sobre mi vida. Yo tenía terror al público. Y ahora de alguna forma, yo mismo me dio confianza de poder contar cosas personales en espacios como este, hablar de diferentes cosas ante mucha gente. He estado incluso en un evento empresarial hablando con los empresarios más o menos mayores, que en teoría serían un poco receptivos. Mi relación con mis amigos y amigas cambió de cambiar. Si bien en el fondo podría decir que sí soy una persona y demás, las personas interactúan mucho en base al género. Y el hecho de cambiar de un lado al otro ya hace que todos los casos cambien completamente. Yo fui una persona muy cercana a mi amiga siempre, pero nunca fui parte del grupo realmente. Ahora soy parte del grupo, mis amigos están al revés. Ahora, si bien hay mucho cariño, ya no soy como uno de ellos. Estoy un poquito más lejos, a pesar de que haya mucho cariño y empatía y sigamos viendo para diferentes cosas. Y bueno, y la verdad que todo esto que he estado haciendo por el activismo, de alguna forma yo creo que empecé a hacerlo con la gana de cambiar todo aquello que me dolió, me decía, con la esperanza de que ojalá las siguientes generaciones tengan un camino más fácil y con más comprensión. Pero claro, yo crecí en los 80s y 90s,
no sé si existía la palabra trans, yo no la conocí. Luego por los 90 escuché la palabra travesti, pero había una cosa así, al menos en la prensa, no sé si a nivel de psicología ya había más avanzado, pero como existían los gays y las lesbianas, si eras como muy gay eras travesti, si eras como muy lesbiana, eras como el equivalente masculino del transmasculino, pero no existía la palabra trans. Y más bien, cosas como el mío, que yo soy trans, pero me gustan las mujeres, soy trans y lesbiana, no existía, no se entendía, no tenía una palabra ni siquiera para explicarlo, pero además estaba asociado a mucha marginalidad. Mi futuro en esa época era prostituirme. Si yo salía del closet a los 17 años, por ejemplo, no tenía ninguna esperanza de una carrera, entrar a una empresa, pero a la vez parte de la gente que salía del closet en ese pueblo, lo echaban de su casa, cortaban vínculos con sus amigos. Entonces hice lo más sano que pude hacer, es guardármelo y con el peso que llevan encima, ¿no? Sí, bueno, y volviendo a las preguntas, de repente es una pregunta que puede sonar extraña, pero ¿cómo describirías ser cisgénero? En realidad no lo he vivido yo en ese lado, entonces no me queda claro cómo podría ser descripción. Realmente la gente simplemente lo toma como lo que es, pero yo asumo que no es solo lo que es, debe tener alguna forma, esencia o algo. De repente no lo he reflexionado mucho, ¿no? Pero... ¿Ser cisgénero? Cisgénero. Que no está. Cisgénero es la palabra cis, es lo opuesto a trans. Es quien no es trans, digamos, que asumo que es la mayor parte de la gente del auditorio. Por etimología trans es del otro lado, cis del mismo lado. Entonces, como que la duda es, no sé, asumo que finalmente no se reflexiona mucho, pero hay como una gran atención de que ser trans, pero ser cis, ¿cómo diría con esencia? Yo pienso que esta es una muy buena pregunta y que cuando uno es terapeuta de personas que transitan en la transexualidad, uno se hace permanentemente. Porque de una manera uno podría recibir a alguien que ya hizo, por ejemplo, tú podrías ser mi paciente, tú ya eres, cuando tú entras en la consulta, tú eres una mujer. Pero si tú eres hombre, transitas mientras estás conmigo en terapia. Probablemente yo me voy a preguntar en un momento ¿cuándo somos iguales? O de qué manera somos iguales cuando tú has hecho la transformación a mujer o a hombre, dependiendo de cómo sea el terapeuta. O sea, yo creo que es una pregunta súper impertinente y yo pienso que personas que no tenemos, que no somos trans, que creo que hay más que trans y no trans, creo que el género claramente es un espacio mucho más fluido. Y eso lo hace muy complejo, pero en esa binaridad, en esa nueva binaridad, ser trans o no trans, yo te diría que primero creo que hay una suerte de sensación inconsciente de ser, que no hay una pregunta, o sea, uno es. Creo que por otro lado el contexto va a determinar mucho cómo es el género, que siendo mujer uno puede ser de una manera o de otra en la medida que tu entorno, probablemente tus padres o tus cuidadores principales te van terminando. O sea, yo soy de la lista de niños y cuando los niñitos empiezan a jugar con muñecas, los papás hombres muchos se preocupan. Y ese es un motivo de consulta no tan raro, digamos, que te dicen, oye, pero juega con la Barbie de la hermana y yo estoy preocupado. Uno podría decir que eso no determina el género, que fija ni si el niño va a ser homosexual o no. Sin embargo, está cargado de significado y por lo tanto aparece la pregunta. O trans. Entonces yo primero diría que la sensación de ser cuando uno no es trans es inconsciente y por lo tanto es una realidad interna dada que uno no se pregunta y que va a depender de las identificaciones que uno va teniendo a lo largo de la vida, cómo eso va cruzando. Yo creo que obviamente la biología determina de muchas maneras, o sea, una niñita es muy pechugona de una manera, y es poco pechugona y todas las amigas ya tienen la regla de otra manera. O sea, creo que también hay cuestiones que son muy biológicas y que marcan cómo uno transita hacia la feminidad. Disculpa, bueno, no puedo más fuerte, o sea, más cerca. Y lo otro que me parece es que la feminidad es
es una manera de estar en la vida que está cuestionada en distintos momentos de la vida. O sea, por ejemplo, si tú estás en un contexto social en que tener hijos es sinónimo de ser femenino, si tú no tienes hijos, te dices, soy suficientemente mujer. Muchas mujeres infértiles tienen esa doloroso conclusión. O si no te casaste todavía y ya hay que casarse. Es decir, hay diferentes maneras en que la feminidad se pone a prueba, y no necesariamente tiene que ver con ser trans, pero hay un cuestionamiento que es muy doloroso. Entonces, yo pienso que la feminidad además no es una adquisición puntual. Yo pensaría que el género, en el sentido de la feminidad, es un estadio. O sea, uno podría mirar el género como una escalera, o sea, se llega a ser y ahí uno se queda, o uno podría mirar el género como un paisaje, en que uno tendría que reconocerse en qué parte del paisaje está. Y eso puede ser muy variable, y yo creo que cada persona vive la feminidad de manera muy privada y personal, pero sí creo que cuando uno no es trans, no es tema. Por un rato largo no es tema. Uno puede decir cuán femenino uno, no, pero el género no está en cuestión. Hay un autor psicoanalítico de los 80, cuando tú decías que no era un término, yo empecé a aterrorizarme, porque la verdad es que la transexualidad y la homosexualidad en psicoanálisis fueron una patología por mucho rato. Y yo creo que nosotros éramos tan ignorantes que lo poníamos así para poder acercarnos de alguna manera. Por suerte eso ha cambiado. Yo creo que las personas y la cultura nos ha ayudado a transitar a nosotros a ser más inclusivos y más curiosos de saber quién es el otro, verdaderamente, sea trans o no trans. Entonces pensaba que de alguna manera es como un desafío lo psicoanalítico poder ayudar, y tú hablaste de terapia entre medio, ¿no? Como de que tal vez lo femenino, dice Tyson, es algo que uno podría preguntar en la primera entrevista. O sea, uno podría decirle a alguien, ¿cuál es su sensación de ser? Independiente de lo que uno ve a un hombre o una mujer, uno podría decirle, y a lo mejor uno se enteraría de muchas más historias de personas como tú que se han sentido de otro género del que parecen. Y a mí me parece eso, en esos años, los 80 fue muy revolucionario, pero creo que es un buen approach en términos de conocer a alguien desde dentro sin rotularlo por el fenotipo. Pero me parece a mí que lo femenino es un estado emocional y afectivo, y cuando uno no es trans, no es cuestionado. Y eso lo hace fluido, pero no fácil. Creo que lo que tú contaste es mucho más difícil, porque hay mucha incoherencia, y eso hay incoherencia no solo entre tu manera de verte y sentirte, sino también del entorno, que te obliga a sostener esa incoherencia. Nosotros conversando, ¿les parece que abramos la discusión al resto del público? Como estamos con un micrófono, ¿les parece que hagamos una ronda de preguntas y después la respondemos? Bueno, ya, ¿alguien tomando las preguntas? ¿Tengo yo? Hola, ¿tienes yo aquí? Gracias. Hola, mi nombre es Dominique, soy ginecóloga, algo sé de la transexualidad. Quería hacer un comentario y una pregunta. El comentario primero era, la verdad que estoy en completo desacuerdo con lo que planteas tú, en el sentido de que si uno no es trans, no se cuestiona el género. O sea, el género uno se lo está cuestionando desde el día uno. Lo digo desde el punto de vista personal también. Siempre a mí me gustaban más los deportes, era más brusca, yo siempre me estaba cuestionando por qué no engancho con esto, no me gustaban las muñecas, o sea, puede que el tema trans sea como lo más extremo, pero la cantidad de espectros de género que hay y las incomodidades a los hombres también, el que no les gusta el fútbol, porque es más artístico, siempre está en la mente ese cuestionamiento de qué género, a dónde encaja. La pregunta es,
a Alesia, que si estamos considerando si estamos considerando que la sexualidad, o sea, las teorías más modernas de que la sexualidad, el género, la identificación y el objeto de deseo es algo fluido, ¿verdad? No es binario. También eso va un poco en contra de la necesidad de transitar de un género a otro, siendo trans. ¿Se entiende? Sí. Eso, porque, perdón, es como confirmar el binarismo. Ay, no me siento así. Hola, mi nombre es Lilian Mittelman, soy psicoanalista de la FECHE. Quería preguntarte si tú hoy en día, 20 años o 30 años después de tu infancia, como está ahora la sociedad, ¿qué hubiera cambiado si tú hubieras transitado a este otro género de niña o de adolescente? No pensando hace 30 años, sino ahora. ¿Qué opinas de eso, no? En el fondo, de este tránsito en la infancia y la adolescencia. ¿Más preguntas? ¿Allá? Vamos a tener Hola Alesia, soy María Jesús, soy psiquiatra y mi pregunta para ti tiene que ver, me quedé pensando en esto que tú decías, como de buscar un nombre que de alguna forma tú pudieras reconocer como algo propio y que no fuera un nombre ajeno. Entonces mi pregunta era, con el tránsito han cambiado muchas cosas y quisiera saber qué aspectos tuyos de antes sientes que han permanecido, como qué le ha dado como continuidad a tu identidad. Sí, buena pregunta. ¿Haremos ahí? Sí, tenemos con 3 y después seguimos. Sí, para que no colapsemos con la... Sí. Lo dejamos pendiente. Ya, vamos a ver. Primero con el tema de la sexualidad fluida, el tema binario y no binario, la verdad es complejo. Si bien hablamos de que efectivamente hay gente que no cae en los binarios, hombre-mujer, heterosexual, homosexual, ahí no sabría decir exactamente qué, pero la mayor parte de las personas trans caemos en un binario. Incluso dentro de la comunidad trans, donde podría decirse que se rompen más tabúes, la mayor parte transita de mujer a hombre o de hombre a mujer. No sé si eventualmente la cosa irá fluyendo diferente, porque conforme se han ido rompiendo tabúes, también es verdad, hay muchas personas que antes hubieran tenido que operar hasta el alma, como yo comentaba, para poder vivir una vida tranquila. Conforme la aceptación va aumentando, la gente siente menos necesidad de alterarse físicamente para ganar aceptación. Y eso podría ir marcando que personas pasen a tener expresiones más andróginas o, bueno, la forma que decían expresarse. La verdad es difícil anticiparse a cómo ir evolucionando. Para mí lo principal es que vayamos construyendo una sociedad donde la gente sea más libre de expresarse. En mi caso, obviamente, mientras crecí no existía ni siquiera, o sea, si no existía el concepto trans, el concepto no binario era impensable. Entonces, claro, como que de alguna forma yo en mi infancia me crié como niña y no fue algo razonado. De alguna forma sí creo que si bien se habla que hay muchas cosas que son socialmente construidas, hay algo atrás que no es socialmente construido. En el sentido de que a mí me enseñaron a ser niño. Me criaron y me reprimieron todo lo que tenían que castigar para que yo fuera un niño y me comportara como hombre. Sin embargo, había algo más fuerte dentro de mí que no se sentía a gusto ahí y que primó respecto a todo esto. Entonces, claro, o sea, hay algo más allá de la construcción social porque finalmente soy Alesia. Pero sin duda hay unas construcciones sociales fuertes porque por algo demoré 35 años en serlo. ¿No sigues agregar algo sobre esa pregunta? Yo diría que el problema no es la binariedad, porque la binariedad significa que alguien podría mirar la vida solo como hombre o mujer y ahí no caben los inter. Y entonces en ese sentido yo diría que hay transexualidades, o sea, hay transexuales que no quieren mirar totalmente a mujer o que no se van a cambiar los genitales, por ejemplo. No tienen conflicto con eso, entonces no son hombres ni mujeres. Y eso me parece a mí que también determina de qué manera está determinada el género, porque
en la binariedad tú eres hombre o mujer y no hay vuelta. O sea, naciste hombre y te fregaste. Si uno tiene una mirada no binaria, de alguna manera acepta la posibilidad de ser transgénero, por ejemplo. De que independiente de tu fenotipo, tu género y tu sensación de ser puede ser distinta. Y respecto de lo que tú decías de que las personas cis no se cuestionan, el problema es que cuando uno es trans no se cuestiona si uno es muy femenino o poco femenino. Uno cree y siente que es hombre. Y eso no es género asignado. Entonces es mucho más grave si tú quieres en términos de lo difícil que es sostener eso en la mente. Uno puede decir, esta es una niñita hombrada, o es una niñita muy muscular, o es una niñita demasiado frágil y está en el polo de lo ultra femenino, entre comillas, pero esa niñita nunca piensa si es hombre o no. Yo creo que esa es una diferencia fundamental, porque yo creo que ese es lo más difícil de sostener por tantos años, digamos, que uno es totalmente otro género. Entonces, yo creo que es distinto de la transición entre muy masculino o un niño. Por eso ponía el ejemplo de los niños que juegan con muñecas. Son niños que son más femeninos, pero no son mujeres. Ni siquiera son homosexuales. Entonces, yo creo que es distinto. Sí, la segunda pregunta es cómo habría sido si hubiera en esta época podido transitar más temprano, y es difícil anticiparse. Yo de alguna forma siento como nostalgia por esa vida que no tuve, pero no sé cómo sería. Hoy día hay niñas trans con las que conozco y con las que interactúo, y para ellas ni siquiera es tema, ellas simplemente viven como niñas, juegan con las otras niñas. Conozco una que hace gimnasia y compite con las demás, y casi se lo preguntan, en verdad viven su día a día, y yo asumo que debe ser como quitarme este peso que me sentí ahora más temprano y que debe ser más libre. Sí debe venir con muchas otras preocupaciones. Yo no imagino lo que va a ser su adolescencia, yo creo que igual va a ser compleja. La adolescencia sin duda fue compleja, pero son otras dificultades, otros desafíos, porque igual van a enfrentar estos prejuicios. Hoy día, bueno, la ley de género reconoce ya a partir de 14 años la posibilidad de cambiarte de nombre, pero tener un nombre que no es tuyo, que no sientes como tuyo hasta los 14 años, igual es algo que les impacta. Y lo enfrentan entornos hostiles con alguna frecuencia. Pero si no fuera todo lo ideal, yo quiero pensar que hubiera sentido más libertad desde un inicio y que hubiera podido de repente ser como soy ahora, ser una persona más desenvuelta, con mayor capacidad de meterse al público, menos tímida, más cariñosa, y esa persona no la pude durante mucho tiempo, ¿no? Sí, no, y la última que era relacionada a qué permaneció de mí. Yo creo que, si me puedo analizar, probablemente mi lado racional, o sea, la forma en que analizo las cosas y los procesos, me gusta la ciencia, hay muchas cosas relacionadas a eso que lo he mantenido. De mi personalidad, bueno, siempre fui una persona empática, a pesar de que no fue una persona tan expresiva. Probablemente, por más que sentía mucha empatía con la gente, yo era una persona sensible y no la expresaba. Pero esa parte de mí sigue ahí. Pero es difícil, realmente ha sido un cambio bastante radical en cuanto a cómo me expreso, en cuanto a cómo me presento, cómo me desenvuelvo. Digamos que todo lo que sabía sigo sabiendo, mi historia sigue estando ahí, pero de alguna forma las cosas se expresan diferente y solo con una expresión distinta cambia todo. Pero probablemente mis valores son los que se quedan ahí. De alguna forma las cosas que valoraba, la forma en la que veo el mundo, en buena parte, al menos la esencia, se ha mantenido. Yo quería tomarme la libertad de, aprovechando que estoy acá, de decir algo, porque pensaba acerca de la importancia de pensar en esto, a propósito de los monstruos de sufrimiento que acarrea no pensarlo, en el sentido de, por ejemplo, pensar en niños trans que no tienen espacio para transitar el montante de sufrimiento que se les genera el hecho de no tener ese espacio, el hecho de que no exista, por ejemplo, o que no se permita el poder pensar acerca de esto. Entonces sería poder pensar en el fondo para también poder sufrir menos en un cierto lado. Y lo que quería agregar era que, según lo que entiendo,
es cierto, es otro nombre que igual implica un montante de dolor porque implica dejar atrás una historia, pero la esencia como que no cambiase en último término, que en el fondo, no sé, por eso quizás estoy equivocado, pero en el fondo como que la esencia hubiese algo que permanece, como un comentario. No sé si puede. Yo tengo una pregunta para las dos de dos veces, que tiene que ver con el rol de la familia. Porque tú hablas de los duelos, en el fondo me imagino que fue un duelo para tu pareja, un duelo tal vez para tus padres. Entonces pensaba como cuál es el rol, como tú lo viste, Alesia, del duelo de tus seres más queridos, que en el fondo dejó de ser Alejandro y pasó a ser Alesia. Y un poco para la Connie preguntarle cómo ves tú desde el lado más terapéutico también, cuál sería el rol de los familiares más cercanos ayudando a alguien a transitar. Yo, más o menos, bueno, no quería elaborar más en dos preguntas que ha habido antes, en un caso cercano. Yo creo que, porque yo veo tu transición, la veo, o sea, me parece ideal, porque no hay, es una persona de 35 años, y la veo en otra persona que se enfrenta a más chica, de 20 años, se enfrenta a dificultades y probablemente esa persona lo que opta es irse. Quizás tú antes hubieras terminado en Canadá. Entonces, ¿cómo se puede hacer abordar ese tema o elaborarlo desde el punto de vista también de la familia y todo? Porque no es tan sencillo, o sea, porque hay pros y contras de asumir la transexualidad a los 20, a los 35. O sea, yo veo este caso y veo el tuyo, y el tuyo me parece un cuento de hadas, porque este otro es para la persona, para él y para la familia es otro mundo. Entonces, ¿cuáles son los pros y los contras y qué esperanza hay de que esto se pueda abordar en el momento preciso desde que la persona es más chica, para evitar ese sufrimiento y no poder escapar? Es una buena pregunta. Acá también hay más preguntas, ¿no? Sí. La tercera y... Hola, yo soy Vivi, soy psicóloga clínica y te quería hacer una consulta. He tenido experiencia con 3 pacientes transitando y me he encontrado con la misma dificultad en los 3 casos que quizás tú podrías ayudar un poco, iluminar un poco de cómo se resuelve. Logran sentirse mucho mejor con algunos cambios físicos, pero al no transformar en un 100%, sobre todo las áreas más sexuales, más genitales, no logran asumir una identidad completamente satisfactoria y queda siempre al debe esta identidad, siempre con cierto rechazo, ciertos temores, ciertas dificultades en la intimidad con otras personas. Entonces quería preguntarte en tu experiencia con otras personas o en general, cómo lograr una identidad satisfactoria, una integración, cómo lograr una satisfacción consigo mismo. Esa es una consulta. Y por otro lado te quería preguntar si es que todas las personas trans sufren de disforia de género desde pequeños, o en tu experiencia ha habido gente que se empieza a cuestionar esto desde más grande. Ya, la primera sobre el rol de la familia. En mi caso, yo sentía que todo se puede caer, pero en ese momento, si estaba mi esposa, tenía una agarrarme, fue lo que me sostuvo, porque en verdad da mucho miedo, o sea, de verdad terroriza transitar, por lo que veías en el entorno, en los medios, y por todas las historias con las que crecí, de prostitución, marginalidad. Para mí es un escenario muy posible de quedarme sola. Y tener a alguien que quiera agarrarte es indispensable, de verdad es lo único que te mantiene con algún nivel de cordura. Pero para mí es difícil también. O sea, en general, así como yo me tuve que despedir de Alejandro, para mi mamá, por ejemplo, era que murió su hijo. Para ella tenía todo un plan de lo que iba a hacer su hijo, iba a ser padre, a presentarle a sus hijos, era toda una estructura de todo lo que iba a hacer y dejó de ser. Ahora mi vida es otra y él tiene que adaptarse y le ha costado un montón y además era, bueno, conservadora, bastante
tradicional. Y en general hay mucha gente a la que le cuesta, hay unos que más, otros que menos. Pero sin duda todas las personas cercanas tienen una especie de duelo. Tienen que despedirse de la persona que fue, o sea, de la persona que es, de la persona que fue, porque todas las memorias, todos los recuerdos que tenía esa persona cambian al momento de meter a este trans. Y también todo el futuro cambia inmediatamente. Toda esa predicción que tenías, cuando pensemos en una persona adolescente. Si tu hija transita a hombre, tú te habías imaginado cómo iba a ir de blanco al altar, cómo iba a ser madre, y todo eso ahí se va a interrumpir y tienes que empezar a aceptar que el futuro es otro. Pero es importantísimo el rol de la familia, y ahí es donde, en verdad, también es importante un trabajo en las familias para que puedan entender, procesar el tema, y lamentablemente varía mucho según cuánto ha sido influenciada la familia durante su vida respecto a esos temas. Hay entornos en los cuales hay prejuicios enormes que no logran superar. Yo he visto casos durísimos de gente que ha terminado suicidándose por el rechazo de su familia. Porque imagínense cualquiera de ustedes a los 17 años, 16 años, con toda la inseguridad de la adolescencia, con el rechazo en el colegio, y llegan a tu casa y los papás te rechazan. Pero muchos es insuperable, es insoportable. Y terminan optando por suicidio y por eso la tasa de suicidio es tan alta. Y sí, bueno, y ojalá se siga abriendo espacio y cambiando un poco las mentalidades para que la gente, más allá de lo que piense, por lo menos pueda entender que sus hijos necesitan apoyo. Yo pienso que cuando una persona transexual consulta, uno se da cuenta que esto obviamente es un problema del grupo de referencia, nunca es solo el paciente. Entonces, mi experiencia es que el sufrimiento de la familia se manifiesta de diferentes formas. Uno es el rechazo total, o sea, he tenido pacientes que los han echado a la casa y que como ya no pertenecen a la familia, pero también he tenido pacientes que sus familias han intentado entender este movimiento tan profundo y es un duelo muy doloroso. O sea, nunca se me olvidó un papá que esta persona era hombre y quería transitar a ser mujer y este papá me decía, ¿dónde está mi niñito? ¿Qué pasó con mi niñito? Y eso uno no lo puede calificar. A mí me parece que desde el punto de vista terapéutico es muy importante el apoyo de la familia y de la pareja de padres. A veces los hermanos son más fáciles de involucrar en este proceso porque son más jóvenes, porque han vivido en realidad, porque la homosexualidad, lo transgénero es un lenguaje que ellos conocen y que les produce un poco ruido o ninguno, pero los padres, de cierta generación hacia atrás, puede ser muy violento y son duelos muy difíciles, a veces imposibles. Obviamente que yo pienso que hay que hacer terapia a veces de padres, a veces de familia, cuando se puede, porque hay padres que se restan y dicen, este no es mi problema y esta persona se va de mi casa, y son personas que hacen una vida que aparte de la familia son como outcasts, no son aceptados nunca más. Y yo pienso que tiene que ver también con lo que tú decías, como cuán rígidos son los valores y además, y eso lo hablábamos cuando hablamos por otro día, cuán desconocido es este tema, porque yo pienso que desde el punto de vista psicoanalítico nosotros sabemos que lo desconocido da terror, y eso cuando es algo muy familiar, porque es alguien, un hijo, o un hermano o un sobrino, puede provocar reacciones muy intensas y yo creo que eso hay que acogerlo terapéuticamente. Y eso hace que la transición de un género a otro sea mucho más benigna, en términos como que es un sufrimiento que tiene un cierto sentido. De otro modo es muy duro y puede ser bien traumático para todos, no solamente para el paciente. La siguiente pregunta era sobre los pros y contras y cómo enfrentar el tema. Sí, la verdad no es tan simple. En mi caso, por ejemplo, yo soy una persona que pudo de alguna forma aguantarlo hasta el momento indicado. O sea, yo pude contener todo esto y vivir una vida más o menos normal, con muchos momentos bonitos igual, o sea, no es todo el tiempo la persona más. Hasta que tuve herramientas para enfrentarlo. Pero muchas personas trans no pueden ocultarlo. Hay muchas mujeres trans que desde muy pequeñas van a empezar a ser muy femeninas
y van a recibir bullying, rechazo, problemas en su familia. Entonces varía mucho de caso a caso. Hay gente que puede esperar y otros que no. Hay escenarios, familias donde realmente esperar no es necesario porque son receptivas, y otras familias donde el rechazo es tal que lo más conveniente puede ser esperar. Varía mucho de persona a persona y depende mucho de cuándo la persona se atreva a enfrentar el cambio. No hay una edad para transitar, ni una fecha, ni un calendario. Yo creo que lo más recomendable es tratar de que la persona tenga calma y enfrente esto pensando que no es una carrera de 100 metros, sino de resistencia. Yo transité, yo dije soy transgénero como en marzo de 2016 y salí del closet en el trabajo en julio de 2017. Hay gente que el día que hizo el trans se lo cuenta a todo el mundo por redes sociales y empieza a contarlo todo de golpe y se ve sobrepasada. Claro, no digo que haya recetas uniformes para todo el mundo, pero tiendo a pensar que probablemente es algo que hay que analizar con calma y tratar de enfrentar de la mejor forma posible, sobre todo para escenarios en los que hay, o sea, muchas veces el salir del closet, al menos la forma que yo enfrenté, yo asumí que salir del closet con mucha gente al mismo tiempo, enfrentar mucho rechazo, todavía sobrepasar. Yo lo hice de a poco. Pero también es cierto que durante muchos momentos yo sentía que no podía más y tenía que avanzar más rápido. Yo tuve fuerza para contenerme, pero no sé, en realidad varía de cada persona a persona. Sí, yo por eso que creo que uno tiene que hablar de transexualidades. O sea, que creo que cada persona es un mundo y el proceso de, primero, de reconocerse como transexual y el camino a transformarse en el género que hace coherencia con la sensación de ser, es muy personal. Y depende del contexto, depende de la edad, depende de muchos factores que no son solo el tener esta sensación de coherencia. Entonces, creo que en ese sentido uno tiende a pensar que mientras más temprano mejor, pero también depende del contexto, porque si más temprano como un ambiente muy rígido, de verdad que va a ser mucho mágico. Entonces, es muy dinámico. Yo creo que las personas saben, en una cierta sabiduría interna, cuándo es el momento apropiado. Y ahí yo creo que, yo concuerdo contigo, experiencias que no hay vuelta atrás, no se puede seguir negando. Y eso es una suerte de empujón para aceptar y para soportar lo que viene, que no es fácil. Y lo que puede complicar ahora un poco las cosas, no para cada vez, es que en mi época yo no pensé que estaba sola, ni siquiera sabía que hubiera alguien como yo en el mundo. Hoy día los niños pueden googlear, soy una niña o una cosa por el estilo, van a llegar información eventualmente que les puede explicar por lo menos la palabra trans. O la van a ver en la tele o alguna cosa parecida. Eso yo creo que cambia completamente la dinámica, los tiempos y demás. Entonces ahí, bueno, eso puede cambiar las dinámicas. La siguiente pregunta era si la dificultad es para aceptar la identidad, la intimidad. Yo creo que es un elemento de esas cosas que varía de persona a persona, pero influye mucho el tema social. Por ejemplo, yo tengo muchas amigas heterosexuales, es decir, chicas trans que les gustan los hombres, que enfrentan una enorme cantidad de rechazo de los hombres si es que no están operadas. En general, la mayor parte de los hombres, por más que sientan alguna afinidad o cercanía o interés, rechazan inmediatamente a las chicas si es que no están operadas, y lo otro que encuentran ellas es que los hombres que tienen interés con ellas por no estar operadas suelen ser más como un tema de fetiches sin un interés en relación. Entonces realmente muchas chicas que lo enfrentan ese problema, yo creo que eso influye en buena parte de que quieran operarse, pero claro, no hay recetas mágicas. Yo sé que mucha gente se opera y igual se siente muy satisfecha. Lo que creo es que de muchas formas, muchas personas trans esperan que haya una receta mágica, un camino a seguir, que vaya a un punto donde sientas comodidad, pero al final sientes comodidad es un camino más interno, que no es tan fácil. Probablemente es por ahí donde hay más de trabajo. Luego una psicóloga me dijo algo como que la forma en que me muestro mi exterior puede darme seguridad, pero al final la seguridad de verdad la que me ayuda a enfrentar los juicios y demás es interna.
y la situación personal es un camino aparte. Por más que cambie todo el exterior, igual la condición interior va a estar y probablemente voy a encontrar algún defecto eventualmente. Porque mi nariz no se hace relatividad, mi espalda es un poco más ancha, mis manos a veces son más grandes. Puedo empezar a rebuscar muchas cosas en las que no calzo con el estereotipo y me complejo. Y es de alguna forma un camino de aprender a quedarte sabiendo que no alcanzas en lo que la gente espera de ti y que eventualmente puedes juzgarte. Entonces influye mucho el entorno, influye mucho una misma. Sí, yo estoy bien de acuerdo con eso. Creo que a veces en esta angustia de buscar la coherencia, mi experiencia es que los pacientes buscan la cirugía muy rápido, con la idea de que la cirugía es como la resolución del problema total, nunca más voy a ser trans. Y la verdad es que no es así. Las operaciones en cualquiera de los sentidos son operaciones enormes, son complejas. Yo pienso que en la medida que se idealizan como solución, pueden llevar a las personas a frustrarse mucho, y eso a veces lleva al suicidio o a ideación suicida, o decir, en realidad esto es una pesadilla que no se acaba nunca. O sea, soy todo lo femenina que he querido ser, igual me siento incoherente o igual no es como yo imaginaba. Entonces me parece que eso es tema de un trabajo terapéutico profundo, en que la seguridad, como dices, tiene que ir anclada en algo mucho más de la persona, más que en el fenotipo. Que eso, bueno, eso es en todos los ámbitos, pero aquí sobre todo, porque lo que se está buscando es algo que es muy difícil de conseguir de buenas a primeras, independiente de las hormonas y la cirugía. Es difícil, si es que la idealización que hay en la mente es imposible de conseguir. Vamos a necesitar ayuda. Hola, mi nombre es Javiera, soy estudiante de psicología y tengo dos preguntas. Una, en tu caso, un hombre que se siente atraído hacia ti como para tener una relación, ¿es un hombre heterosexual como uno que se fijaría en mí, que soy mujer cis? ¿O también tiene que tener como, no sé, como ser distinto en su sexualidad? Esa es una pregunta. La segunda es que en nuestra sociedad ser mujer va muy de la mano con tener como la potencialidad de poder dar vida. Quería saber cómo siente esto una persona trans. Según lo que tengo entendido, la cirugía aún no dan esta capacidad de que ustedes puedan tener hijos. ¿Cómo esto afecta en tu identidad sintiéndote mujer? Hola, yo soy Tomás, soy candidato a analista y tengo una pregunta, la voy a leer. Este tema sale una y otra vez y vuelve a aparecerse en tantos espacios distintos, en series, películas, documentales de Netflix, en libros, en exposiciones de arte, en la fecha, hay una presidenta transitoria, en horas de conversación en la radio, en miles de reportajes de la revista Paula, revista Ya, revista Mujer, etc. Se me parece la Ignacia Livingston, la deportista homenajeada por la moneda, se me parece la mujer fantástica, y la pregunta que ronda en mi cabeza es, ¿qué tiene este tema que nos tiene tan atentos? Es un tema cuyo dolor íntimo y profundo es patrimonio de unos, si este dolor es patrimonio de unos pocos, pero ha generado un impacto y una repercusión mediática que para mí ha planteado algo interesante. ¿Qué nos dice este interés sobre la cultura, sobre las personas que nos rodean? Eso, gracias. ¿Alguien más? Tercera pregunta, la una, tercera pregunta, la dos. Vamos con las dos preguntas. La primera pregunta era... Sobre la atracción hacia las mujeres trans.
La verdad, respecto a los hombres a los que atraen a mujeres trans, yo creo que hay diferentes casos. Hay hombres hetero nada más que eventualmente les atraen a una mujer trans sin saber que es trans. Y hay algunos que superan cualquier miedo poder y se quedan. Y otros que inmediatamente se van. Pero también es verdad que hay hombres a los que particularmente les atraen a mujeres trans. Lo cierto es que a ninguno de esos hombres que te describo les atrae un hombre cis, ni les atrae un hombre trans. Yo diría que son heteros en ese sentido, o sea, en general, y ocurre lo mismo con los hombres trans. A ningún hombre hetero le parece atractivo un hombre trans. Sin embargo, la mayor parte de los hombres trans que son heteros tienen parejas mujeres y bueno, al final resuelven una forma de la sexualidad. Pero y estas mujeres no se sienten lesbianas necesariamente por estar con este hombre trans. Me parece que la sexualidad está más ligada, o la atracción sexual al menos, en la primera instancia está más ligada a cómo nos mostramos al mundo que a la genitalidad netamente, ¿no? Yo creo que lo complicado desde el punto de vista psicoanalítico y como terapeuta, lo complicado es que esto no tiene una sola respuesta. O sea, uno no lo puede como resumir. Yo creo que uno tiene que preguntarle a esa persona cuál es su libreto sexual. Y el libreto sexual es múltiple. No solamente entre trans y hetero, sino la sexualidad en sí mismo, como decía Freud, es un mundo que tiene un libreto privado y personal. Y yo mi experiencia es que los pacientes los analizados muchas sesiones a la semana, por mucho tiempo, a veces la sexualidad no es un tema, hasta que es un tema. Y a veces uno encuentra cosas increíbles que uno no se esperaba. Preferencias sadomasoquistas, yo lo que quiero decir es que creo que uno en la intimidad de la sesión analítica tiene un paciente al frente que es el 100% y es el mundo. Y el interés de conocer cuál es esa preferencia a veces es único. Y uno tiene que trabajar con eso. O sea, no sé si uno podría decir todos los hombres que eligen a una mujer trans son así o son así. Creo que eso es diverso, eso es una cosa. Y lo otro es qué pasa con lo de tener hijos. Claro, y respecto a tener hijos, yo particularmente nunca sentí un deseo de embarazarme. De hecho, se me hace muy extraño pensar que tienes algo, no es algo que me venga a la mente y que se me haya ocurrido, pero sí conozco otras mujeres trans que como que quisieran haber podido tener hijos, ser biológicamente iguales a las mujeres sí, digamos. Yo creo que igual, como en todo, varía de persona a persona, igual hay una fuerte influencia en tema social. Imagino que mujeres trans que crecieron en entornos de la maternidad es mucho más relevante respecto a la identidad femenina, probablemente puedan sentir más esta presión. No lo sé, yo creo que en general muchas mujeres trans y hombres trans estamos en la lucha por pertenecer. Y estas cosas que son las que identifican qué es ser mujer o qué es ser hombre, desde donde digamos, pueden ser muy relevantes para algunas personas, para otras no tanto. Depende de lo que entienda cada persona como ser hombre o ser mujer y cómo hayamos aprendido a aceptarnos. Sí, yo de nuevo creo que eso es muy relativo. Pensaba en pacientes homosexuales que yo he tenido, pacientes homosexuales que no han renunciado a ser padres y que buscan alguna vía de ser padres o de adoptar o de pedirle a alguien que tenga los hijos que esa pareja de hombres homosexuales quiere tener, por ejemplo. Pero también he tenido pacientes que han hecho un doloroso proceso de duelo de que tener hijos por ser homosexual no es viable. Y eso también existe. Y en el mundo trans me pasa lo mismo, digamos. O sea, hay mujeres que se lo plantean como una frustración y como algo que va a quedar pendiente. Hay personas como lo que dices tú que no se lo han planteado en los temas. Entonces creo que tampoco se puede como estandarizar de que ese es un tema de ser una mujer transexual. Creo que en algunas mujeres es un tema, pero en otras no. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, nos dedicamos a dormir. ¿Faltaba una pregunta más? Sí, perdón, tienes razón, qué vergüenza. Sí, la pregunta
pregunta era por qué este tema impacta tanto en medios y por qué es tan importante. Yo creo que la razón por la que ha tomado la agenda va por dos lados. Por un lado son historias que no se conocían, y eso siempre es interesante, pero son historias muy humanas. Quiero pensar que las personas trans son un grupo, probablemente lo que son derechos humanos, de luchas civiles, luchas por igualdad. El último que hemos estado luchando y que ha sido más visible. Y yo quiero pensar que son finalmente historias que nos llevan a botar a un lado la humanidad que lo tenemos presente, que nos hacen reconocernos de una forma tal vez. Y historias que sobre todo se mantienen vivas porque es una lucha, como sería en cualquier otra película, con héroes y enemigos. Hay un lado que se opone completamente a nosotros y nos ridiculiza y que nos estigmatiza mientras nosotros luchamos y tratamos de revertir ese prejuicio y esa tendencia. Y yo creo que esa dualidad en la sociedad, esa lucha por una ley que reconozca quiénes somos, ha llamado la atención de la prensa, ha llamado la atención de la sociedad, y quiero pensar que de alguna forma esa atención ha permitido que se generen cambios. Claro, ha habido un espacio más extenso, ¿no? Porque Una Mujer Fantástica no llega solo porque en Chile estén las cosas dándose, sino porque están dando a nivel global. A nivel al menos del mundo occidental ha estado esa discusión muy pendiente, y de repente incluso centrarse con temas de feminismo, cuestionar el género. Es difícil entender hasta dónde abarca. Sin embargo, de mi lado resalto que bueno está esta discusión porque al menos a mí me hacía mucha falta poder tener estos espacios, ojalá que sigan dando. ¿Hay algo más sobre esa pregunta? Creo que ese alcance, ¿no? Bueno, lo primero que yo diría, por qué se ha transformado en un tema tan relevante, yo les preguntaría a ustedes por qué están aquí ustedes. ¿Por qué se pegan la lata de venir un día como este, a tratarse, digamos? Yo estoy impactada que esto está lleno, yo dije no va a venir nadie. Para venir mi amigo y punto. Puede tener que ver con que la ley es muy famosa y el diario, pero yo de verdad pienso una cosa en serio y una cosa no tan en serio. Lo que pienso en serio es que creo que los niños nos están desafiando porque nos están hablando de una realidad que como padres no entendemos. Como padres de niños, como padres de adolescentes, y eso es muy violento. Ha sido un cambio violento, social, y creo que eso va a seguir en el tapete, ojalá cada vez con más aceptación. Pero creo que las generaciones más jóvenes nos han interpelado a los más viejos, y eso ha tenido un impacto y una fuerza que a mí me parece notable, y me parece que es muy importante que la ley se haga todo lo que hace. Esa es mi parte seria. Mi parte más como detalla es que a todos nos gusta lo raro, o sea, lo que no conocemos. Esto es un mundo que no conocemos. Los que somos viejos y que no participábamos de esta realidad, o sea, alguien decía disforia, ya ni siquiera se dice disforia, o sea, esto es una enfermedad. En análisis, ser transexual era ser psicótico, ser anoréctica era ser psicótica, ser homosexual era ser perverso. Así partimos, esa es la clasificación. Entonces, creo que hemos hecho un camino enorme por amigarnos con conocer a otro de manera más profunda y respetuosa, y eso puede ser muy interesante, y yo creo que nos interroga a nosotros también en nuestra zona de confort. Entonces creo que tenemos curiosidad, quiero creer de buena manera, quiero creer que es una curiosidad en pos de conocer y de ser más democrático y más simétrico. Por eso creo que esto ha agarrado vuelo, creo yo. Quiero creer que es, porque somos humanos y tenemos una realidad. Creo que no nos queda más tiempo para hacer más preguntas, estamos un poco sobre la hora. Yo quiero insistir con una idea quizás para cerrar, quizás complementando lo que dice Connie. Creo que a veces también lo he dicho, que yo creo que nosotros estamos acá también para poder entender bien un poco, o tener más ideas acerca de lo que significa transitar, lo que significa todo el universo en el fondo, de lo que hemos estado hablando toda esta hora y media, un poquito menos, porque llevamos
tiempo hasta ahora. Y bueno, y espero que nos vayamos todos ojalá con la mayor cantidad de ideas posibles para seguir pensando, que creo que esa es la idea de estas conversaciones. No es dar un tema por acabado, porque creo que es un tema que no está acabado, tenga palabra a transitar. Creo que implica que es algo que está en constante evolución y que implica que se acabe, creo yo, por lo menos como yo lo entiendo, como una idea a seguir pensándola. Dos cosas principalmente. Primero, agradecerles la asistencia que ustedes han tenido y la participación que ustedes han tenido. La verdad es que nos llena de muchas ganas de seguir haciendo otras de estas actividades. Y en función de lo mismo, invitarlos al segundo Bar Café, que ya tiene fecha, que va a ser el jueves 6 de junio. El tema va a ser Pasión y Locura en la era digital, que va a versar un poco sobre qué pasa entre la vida pública y la vida privada en los tiempos actuales donde la era digital en el fondo cobra tanta relevancia. Y va a estar invitado Rafael Gumucio, que es escritor, entre otras cosas, pero escritor, y multifacético, ¿es cierto? Y también Oscar Figueroa, que es médico psiquiatra psicoanalista de la Rechea. ¿Ya? Le vamos a hacer llegar, bueno, por ahí María, en que ustedes subieron de este Bar Café, por ahí María también les voy a mandar y van a saber en el fondo dónde va a ser esto, que va a ser en la cocinería de la Doña el jueves 6 de junio. Eso principalmente agradecer también a la Confitería Tor y al señor Claudio Soto, que nos prestó gentilmente este lugar. Y muchas gracias a ustedes por participar. Perdón, no sé, ya voy. Muchas gracias a Alesia por participar. Muchas gracias Cori por participar. Muchas gracias queridos colegas que me ayudaron a todos a armar esto. Pati, Seba, Demián, por ahí está Juan, por ahí está también Tomás y la Andrea, que por ahí la vi. Así que muchas gracias a todos y bueno, nos vemos más. ¿Qué decir algo más? ¿Unas palabras? Bueno, nada, ha sido un honor. Creo que es bueno escuchar historias verdaderas. Yo te agradezco mucho tu apertura, tu espontaneidad y tu generosidad de compartir una parte de tu vida que es tan interesante de conocer y tan verdadera. Bueno, yo primero quería cerrar con un chef y es que recordarles que todo esto de cuentos lo he expresado también en un libro que se llama El Crónica de una Infiltrada, desde 8libros.com. Y bueno, después llamarlos a que nos ayuden a construir una sociedad donde seamos más libres de ser y amar. Al final, yo hago todo eso porque creo en una sociedad donde las personas trans somos más libres de realizar nuestro proyecto de vida con ustedes. Es un mejor lugar para vivir, no solo para las personas trans, sino para todos. Gracias. Sí, estuvo bonito, ¿no?